No, tal vez no vamos a profundizar mucho. Más bien, solo quiero que comencemos allí. Si hasta este punto lo que han trabajado, si hay alguna pregunta o alguna duda que amerite explicación. Porque este es un estudio que abarca unas 30 páginas en el libro, ¿verdad? Y obviamente para poderlo captar bien se tiene que estudiar todo el capítulo. Porque la parte que se quedaron es solamente una partecita, ¿verdad? El estilo de vida incluye todo, pero es una parte que enfoco ya para terminar el capítulo, la segunda parte. Y tiene una carita como un gruñón, como alguien que está enojado, ¿verdad? Y la idea es: cambia tu forma de pensar, sentir y actuar. Y en medio de todo esto surgen preguntas. ¿Qué es primero? ¿El sentimiento, el pensamiento o la acción? Y por supuesto la acción, uno dice, pues el resultado de. Pero detrás de una acción hay un sentimiento y hay un pensamiento. Detrás de una palabra hay un sentimiento y hay un pensamiento. Entonces uno tiene que definir bien todos esos aspectos sobre cómo funciona. Y definitivamente lo que vamos a hacer hoy es, para cerrar esta parte, es que vamos a tomar dos ejemplos. Uno es del apóstol Pablo, cómo es que él cambió su forma de pensar, sentir y actuar, y cómo es que Jesús también, él tiene una manera de pensar, sentir y actuar, y ahora nos exige a nosotros que si somos hijos de Dios, tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, algo interesante es que el cambio va desde adentro hacia afuera. El cambio es un cambio radical que se da primero adentro, y cuando trabajábamos este asunto, era en que tenemos que dividir a la persona entre hombre interior y hombre exterior, como lo dice Pablo. Dice, vestíos del hombre nuevo, pero vestíos internamente, el hombre interior. Entonces, en el hombre interior tenemos que agrupar varias cosas. El hombre interior se compone de corazón y mente, y más todavía el espíritu, ¿no? Y más todavía la voluntad. Todo eso es el hombre interior. Y el hombre exterior es lo que está afuera. Y entonces quiere decir que las acciones que están afuera, las acciones que están en el exterior, es el resultado de lo que hay adentro en nuestra vida. Entonces, si cambiamos ahí adentro, definitivamente va a cambiar todo lo que hagamos. Entonces, cuando ponemos ahí ese dibujito de este hombre gruñón, es porque está enojado, y enojo es un sentimiento. ¿Y ese sentimiento habla de qué? ¿Ah? Si ese dibujito es de un hombre que está enojado, es un sentimiento. ¿Y ese sentimiento de qué habla? ¿Ah? De lo que está pasando allá adentro. Entonces dice, no está enojado simplemente porque no, hay algo adentro, ¿no? Entonces dice uno, algo le pasa, y entonces uno tiene que llegar a esa parte. Entonces, muy bien, alguna preguntita que haya pasado en todo esto y que haya creado o todavía creado un vacío, ¿verdad? Para luego entrar de una sola vez a esto. Definitivamente. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, 4 años espirituales, por decirlo así,
Bueno, a raíz de eso que yo estaba viendo en la iglesia bíblica, es que surge este tema. Porque dice, bueno, ya es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, porque, bueno, alguien tiene 20 años de ser cristiano, pero todavía no tiene el hábito de leer la Biblia, de orar al Señor, de asistir a la iglesia con entusiasmo. Alguien puede tener 25 años de ser cristiano y todavía no vemos ni un grado de crecimiento, no vemos frutos todavía. Entonces viene la pregunta y digo, bueno, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, pero ese cambio será dentro del corazón. Y el resultado, miren lo que voy a decir. El resultado de que yo haga esas cosas es por la medida en que yo estoy conociendo a Dios. Dice el apóstol Pablo que yo decidí dejar todas las cosas en el pasado. Y dice, eché afuera todo lo que yo era, lo que tenía, todo lo que para mí era prioridad, yo lo consideré como basura, ¿no? Y con solo un propósito. ¿Qué dice él? Dice, he hecho todo eso al pasado como basura con el propósito único de ¿qué? Yo creo que tenemos que leer más la Biblia. Eso. ¿Ah? Excelente. Así es. Conocer más a Dios. Y mire cómo va la lógica. Entre más uno conoce a alguien, ¿qué es lo que crece? ¿Qué es lo que ha crecido en ustedes por andar tanto juntos y conocerse más? Yo veo palabritas ahí. I love you forever. I can live with you. Así mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, el amor es lo que crece. Fíjense bien, Pablo dice, antes lo que yo amaba era mi profesión, lo que yo amaba era mis títulos, lo que yo amaba era todo lo que hacía. Pero ahorita, en el momentito en que yo acerqué a Cristo, yo eso lo hago a un lado y me propongo una cosa: llegar a conocer a ese Cristo. Filipenses capítulo 3. Dice, ¿cuál es el texto que dice exactamente? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia con la experiencia de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para agradar a Cristo. Ok. Y entonces el siguiente texto dice, y ser hallado en él, no teniendo mi verdadera justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y una cosa hago, el 12 o el 13. Y una cosa hago, dice él. No te vayas a pensar ni crecer respecto, sino que persigo, pero a ver si logro así, aquella por la paz contaminación de Jesús. Pero una cosa hago, olvidando solamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Sigo la meta, tengo el premio mayormente de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, él dice, ahora ya una cosa voy a hacer nomás. Quiero conocer a este que me tumbó del caballo. Porque él dice, yo voy decidido a matar a todos los cristianos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19, él dice que va para matar a todos los cristianos y dice, los quiero matar. Y según él, eso era lo correcto. Según él estaba haciendo lo que era correcto. Y él dijo, voy a exterminar a todos los cristianos porque me caen mal. Dios lo encuentra, lo detiene, lo tumba y le dice, ¿cuál es la pregunta que hace Pablo o Saulo a Jesucristo? ¿Quién eres? Sí, también le dijo, sí, ¿por qué me persigue? Le dice Jesús, pero dice, ¿y tú quién eres? Y Jesús le dice, a mí es el que me está persiguiendo. Entonces dice Pablo, a partir de hoy, yo quiero conocer a ese que me detuvo,
A ese Jesús yo lo quiero conocer completamente. Y desde ese capítulo hasta el final, lo que hizo Pablo fue eso: conocer a Cristo y darlo a conocer. Entonces, quiere decir que no habrá un cambio hacia las cosas afuera, porque leer la Biblia es cosa externa, ¿no? Venir a la iglesia es cosa externa. ¿Qué otra cosa dijo? La oración son cosas que yo puedo ver que la gente hace, pero es el resultado del cambio que se da adentro. Entonces, cuando yo oro, cuando leo la Biblia, cuando asisto a la iglesia, lo voy a hacer con tanto amor, con tanto entusiasmo, con tanta devoción. Yo he llegado a crear dentro de mí un cambio interno. Entonces, esto es. Ahora, por favor, vamos a leer un poquito sobre esto, que ya lo arrancamos en cuanto al cambio de Pablo. ¿Qué significa esto para Pablo? Para Pablo, obviamente, a partir de su cambio de fe, porque él creía en Dios. Oiga, es un judío temeroso de Dios, pero es simplemente un piadoso, es un religioso, pero no un hijo de Dios todavía. Y él creía que volarle la cabeza a un cristiano era lo mejor. Imagínense, arrastrar a un cristiano para él era lo bueno, pero no se había dado cuenta que estar haciendo eso era lo contrario a lo que Dios quería hacer. Okay. Entonces, vamos, yo quiero que por favor vayan conmigo al libro de Hechos y observe. Yo quiero que por favor alguien, ya les dije que el capítulo 8 dice, se da la conversión de Pablo, y Pablo lo que dice es que odia, pero odia con odio grande a los cristianos. Pero observe en el capítulo 9, versículos 1 y 2, ¿qué es? Oiga bien, ¿qué es lo que siente Saulo? ¿Alguien lo lee? Versículos 1 y 2 del capítulo 9. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok, dice, ¿qué respiraba Kevin? ¿Qué respiraba? Amenazas. O sea, ¿cómo lo explicamos, Misael? ¿Que respiraba amenazas? ¿Han visto ustedes un buey cuando está enojado que quiere atacar a alguien y comienza? Es que la palabra que utiliza el original es como un animal rabioso, ¿no? Que está con un deseo de atacar y dice, así estoy yo. ¿Qué es eso? ¿Sentimiento? Eso es sentimiento. Eso es lo que había en Saulo. Lo que él albergaba en su corazón era odio. Y ahora comience con él, ¿cómo lo resume? La vida, el capítulo 26 de Hechos, versículos 4 en adelante. Solo unos versículos allí. ¿Cómo resume ahora su vida Saulo en el capítulo 26, versículos 4 al 11? Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren explicarlo conforme a la más rigurosa secta de los religiosos, y fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a Cristo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras dos tribus, sirviendo justamente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se busca entre nosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente
Ese es el resumen de lo que fue la vida de Pablo. Pero ¿quién hizo ese cambio en él? Porque estamos hablando de un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de actitud. Las acciones que hacía, bueno, ¿qué es lo que hacía Saulo? Vuelvo al capítulo 9 y ahora leamos, por favor, los versículos 20 en adelante. El capítulo 9, versículos 20 en adelante. Y vea el cambio y el estilo de vida que está teniendo Saulo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban, dice, atónitos. ¿Alguien tiene otra versión para ver cómo dice la palabra? ¿Ah? Asombrados. Dice, estaban asombrados. ¿Pero por qué estaban asombrados? Por el cambio. Simplemente por el cambio. Pero es que era otro. Era otro el que habla. No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando o demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí hay un cambio totalmente, un cambio de pensamientos, cambio de sentimientos y cambio de acciones. Hay una actitud súper diferente, hay una voluntad súper diferente. Es un Saulo diferente. Pero, ¿por qué razón? Observa el versículo 9 del capítulo 13. Una primera razón. Por cómo comienza ese cambio. Hechos 13:9. ¿Qué dice? Entonces Saulo, que también estaba lleno del Espíritu Santo, brillando en los ojos. Muy bien, hasta ahí nomás. ¿Cuál es la cualidad que tiene Pablo ahorita? Lleno del Espíritu, o sea, controlado por el Espíritu Santo. El cambio se da cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Luego usted va a Filipenses, bueno, el pasaje que leyó Melissa, llenos de amor y también comprometidos con una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa que estaba comprometido? Que ya se lo dije como 5 veces. ¿Con qué estaba comprometido Pablo ahora? Lleno del Espíritu Santo y comprometido con una sola cosa. ¿Asistir a la iglesia? No. ¿Predicar el evangelio? No. Conocer a Jesús. Oiga, el mayor compromiso que un cristiano puede hacer no es asistir a la iglesia, no es ofrendar, es el resultado de, no es repartir tratados, traer amigos. Es el resultado de, ese es el compromiso que ustedes y yo debemos tener, es conocer al que me salvó. Es que yo no estoy aquí para hacer una cosa, no, conocer quién eres tú, Cristo. ¿Quién eres tú que te interesaste en mí? Y comienzo a leer la Biblia y allí se conoce a Cristo. No se conoce a Cristo de otra manera, leyendo la palabra. Viene a la iglesia, se lee la palabra. Va a buscar su casa, lee la palabra. ¿Cómo se conoce a Cristo? Orando al Señor, hablando con Él todos los días. Entonces, esa es la manera, conocimiento. Y entonces ese conocimiento va haciendo un cambio. Pero observe el versículo 18 del capítulo 20, ese cambio, ¿cómo se da? Versículo 18, el capítulo 18, 20, versículo 18 del mismo libro de Hechos. Dice el versículo 18 del capítulo 20. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da el testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y... ¿Ven el cambio de actitud que tiene ahora? Antes él iba a perseguir y ahora él es el perseguido. Antes él iba a hacer sufrir, ahora él está sufriendo. Pero ese cambio es interno. Yo no voy a sufrir por nada que no esté convencido que es verdad. Usted no va a hacer nada que no esté seguro que eso es lo que desea hacer y lo que es correcto hacer. Entonces el cambio viene de allá. Así que desde este punto, desde la conversión de Saulo, él comenzó a predicar el Evangelio y determinó su filosofía de vida. Y él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que allí está definido. Y cuando uno llega a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, él dice, 3 frases tiene ese versículo. Pónganme en orden. He acabado la carrera. Es que a veces no podemos en orden. Por lo demás me espera corona, es así. ¿Cuál dice? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Y la otra? Vamos, ahí dije. El versículo 8, capítulo 4. Versículo 8, capítulo 4. Es la última. Pero las primeras dos son: he peleado la buena batalla. Gracias antes de decir entonces, oye, es una actitud de contentamiento. No es una actitud de escapismo, tampoco es una actitud de queja. No, dice, tranquilos, logré lo que quería. Dios me llamó para que lo conociera y para que lo diese a conocer. Ahora estoy ya a punto, porque después que escribe el versículo, 6 meses después, Saulo muere en Roma. 6 meses después. Él dice, he terminado todo. Ahora conozco a mi Cristo. Conozco quién me detuvo, conozco quién me envió y lo he dado a conocer. Y por eso estoy acá. Así que, ¿qué más podemos decir de la forma de pensar, sentir y actuar del apóstol Pablo? ¿Alguna preguntita? Sí. Después que Pablo se convirtió, Ajá. la persecución Más fuerte todavía. Más fuerte todavía. Porque cuando Saulo está persiguiendo, apenas está llegando a esa parte de Damasco, todo eso. Después la persecución, si uno lee el libro de Hechos, se da cuenta que de ahí se extendió el Evangelio, porque aún Pablo, él fue perseguido. Y usted va al capítulo 13 del libro de Hechos, porque la conversión está antes. Capítulo 13 de Hechos dice que ahí surge la primera iglesia en Antioquía. Antioquía envía sus primeros misioneros a toda la parte de Europa hasta Roma, y todos iban perseguidos. Capítulo 10, usted ve a Pedro que va a Cornelio. Capítulo 8, usted ve a Felipe también que está yendo el Evangelio, y todos los que eran perseguidos en persecución, dice, iban llevando el Evangelio. No, ¿por qué razón? 2 cosas. ¿Por qué razón se hizo más fuerte? Hasta el año 90 después de Cristo vemos los emperadores romanos. Domiciano, que es uno de los emperadores más enemigos del Evangelio. No era tanto porque Pablo hacía la persecución, no, era porque el imperio romano no estaba de acuerdo con el cristianismo. Segundo, porque el grupo de los fariseos y saduceos se había vuelto enemigo
de los cristianos después que mataron a Jesús. O sea, eso siguió. Entonces, el Imperio Romano comenzó cuando se escribe el libro de Hebreos, dice que una de las persecuciones más fuertes era la interna, que era la del Imperio Romano. Y otra persecución era la externa, eran los ladrones, saqueadores, que estaban viniendo a robarles todo a los cristianos, más solo a los cristianos. Así que la persecución siguió. ¿Alguna otra cosita? Pero el punto que queremos enfatizar es ¿cómo es que se da ese cambio? ¿Es un cambio de un momentito a otro o es un cambio progresivo? Pareciera que fue de un momentito a otro. Sin embargo, la Biblia no nos dice, pero se tardó un tiempecito. Aceptó a Cristo y luego fue a predicar. No, primero pasa unos días donde lo discipulan. Después dice, antes de subir, él fue al desierto de Arabia y ahí pasó 3 años siendo instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo menos, para que él estuviese convencido del cambio que Dios había hecho. Cuando él ya sube a Jerusalén, entonces dice, le da miedo. Y este no era el que mataba. ¿Sí? Este es, y ahora viene como una ovejita. Un cambio completamente integral. Sentimiento, pensamiento, sentimiento y acciones. Pero el cambio comienza hacia adentro. El cambio va de adentro hacia afuera. No podemos, algunos dicen, déjeme que primero deje de fumar, de tomar, para luego venir a Cristo. Jamás se va a dar eso, ¿verdad? Déjeme que primero sea buena gente, para luego aceptar que no se da eso así. No, más bien, así todo borracho, todo drogadicto, todo mañoso, reciba a Cristo y entonces desde adentro Dios comienza a hacer el cambio. Y no va a ser de sábado para domingo. Aceptó ahora y mañana ya es todo un... No, es todo un proceso, ¿verdad? ¿Ah? Oh, sí, qué básico. Ya, pero digamos, en este caso, digamos, fue así, ¿no? Porque algo tuvo que cambiar base a la intervención. Yo creo que tuvo que ver mucho que Jesús haya intervenido en su vida. Como usted dice, podemos, pues él necesitó ver para creer, digámoslo así, ¿no? Por el otro lado, si lo vemos así, ¿no? Conste que a él se le apareció Jesús en visión, porque ya Jesús ya había ascendido al cielo. Pero igual fue una intervención más personal a él. Ya, digamos que fue un asunto bien fuera de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Una de las desventajas que tenemos nosotros. Si lo queremos ver, mas dice la Biblia que nosotros más bienaventurados somos que sin haberle visto, hemos creído. No, es el mismo Cristo. ¿Sabe dónde está el asunto? Es que el cambio se ve más drástico cuando comparamos al tan malvado al tan santo. No, pero viene, por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, nadie se dio cuenta que yo acepté a Cristo. Nadie notaba. ¿Por qué? Si yo pasaba en la iglesia todos los días, cantaba igual, hacía lo mismo. Ahora, ya soy cristiano. Ah, bueno. Ah, pero viene un asesino, viene un ladrón, o viene alguien que ha estado en la calle y nadie da nada por esa persona, y ahora viene, acepta a Cristo, y como viene llorando porque está agradecido por todo el perdón que ha recibido, dice, Dios mío, y todo el mundo llora, dice, ¡guau! Que cómo habíamos obrado, es que este hombre ha sido malo. Entonces, pero es el mismo Cristo actuando en la persona, solo que a unos le ha perdonado más por los pecados que eran, que otros que los pecados eran tal vez no tan, digamos, escandalosos y así, o que ante nuestros ojos son demasiado malos. Pero pecado es igual, ¿no? El pecado es pecado, el pecado lo condena. Entonces, pero obviamente, al ver la realidad, sí uno dice, wow,
si Jesucristo me hubiera entendido yendo en un caballo y me tira al piso y me quedo ciego 3 días y él mismo me dice, ¿por qué me persigues? Pues ni modo, dice, eso es diferente. Pero creo que con él tuvo que trabajar más fuerte. Con él tuvo que trabajar más fuerte porque era un Saulo animal, respiraba como animal, lleno de odio. Le caíamos mal, pero con solo vernos. Así que entre más malos somos, más tiene que tratar Dios. Ahora bien, punto. Entre más grande es el pecado, la Biblia que dice, mayor es la gracia. ¿Sí? Ya. Por supuesto. Más que las personas que no han visto. Y eso es lo que pasa con Saulo. Cuando él dice, todo esto me ha perdonado Jesucristo, no, yo quiero conocer a este, porque en realidad lo que ha hecho por mí es algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Así que este es el cambio. Ahora, vamos al punto. Ahora vamos con una iglesia ya de 25 años. Ya vamos con una iglesia con cristianos de... ¿Quién tiene más de 25 años de ser cristiano? Resten. Bueno, ¿Josué? ¿Cuánto? No, tienes 21. Bueno, yo soy más viejito en eso, ¿no? Ahora, pero, ¿qué le parece el grupo juvenil? ¿Creen que Dios está satisfecho con la forma en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos comparado con el tiempo de ser cristiano? O sea, si vemos la equivalencia, 1 año de cristiano con mi forma de pensar, sentir y actuar, 5 años con mi forma de... El asunto es que lo lógico es esto, que en la medida en que yo recibo, así debo vivir. Pero ahí es donde está el gran vacío. Y si usted lee en este libro, por cierto, cómprenlo, muchachos. Si usted lo lee, se va a dar cuenta, exactamente allí surge parte de eso. Solo le voy a leer un poquito. Mire. Mire cómo comienza. Ha entrado en mi corazón una profunda preocupación en los últimos 2 años de ministerio pastoral a causa, oye bien, de la actitud de los cristianos del siglo XXI, no de la Iglesia Bíblica Peniel, sino a nivel mundial. Yo creía que esta actitud, por cierto, nada agradable a Dios, ni satisfactoria para un pastor, se veía solo en otros continentes o en otras iglesias, pero hoy se ve no solo en la mayoría de las iglesias hispanoamericanas, sino también en todo el continente latinoamericano. Sin embargo, mi mayor preocupación es que esta actitud también está en la iglesia que pastoreo, que es Iglesia Bíblica Peniel. Y por supuesto, como no digo el nombre, no saben, ¿verdad? Y lo grave, no, esto todavía va más serio, mire. Y lo grave es que amenaza con volver a la iglesia, oiga bien, una comunidad postmoderna, o sea, un tanto light, liberal o superficial. ¿Qué es lo que los pastores deben hacer para detener esta avalancha destructora? Porque no es culpa de ustedes simplemente, no, es la sociedad en que estamos viviendo. No, me preocupa lo que el presidente de la República ha dicho. No, me preocupa aún más lo que nuestro gobernador ha afirmado. Que estas son presiones que vendrán a nosotros. Ahora, ¿pero qué hacemos nosotros? No hacemos nada. No hacemos nada. Mire
el grupo que se ha inclinado por lo homosexual apenas puso una noción, algo por allí, Chick-fil-A, y miren, le hacen toda una protesta. ¿Y quién le dice algo? Nadie. Nosotros nos están quitando, nos están robando los valores. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos. A eso me refiero, digo, ¿qué pasó? No vamos a hacer. ¿Ustedes qué creen que con esto yo he caído bien con varias gentes? Mucha gente me dice, sí que estás pegando duro, ¿verdad? Bueno, alguien tiene que decirlo. Sí. Yo estaba pensando bastante en eso estos días, porque estoy leyendo los libros de la Quran, que no había leído. Y No le hagas mejor. Sí. y porque cuando habla del pastor que se quedó, Ajá. porque él cuenta su historia, él cuenta que dice que él sabía todo, él fue al seminario y todo eso, pero en realidad no lo creía, nunca fue alguna convicción. Entonces me gusta pensar que a veces, porque la vida de los cristianos en ese tiempo es como se dice, porque tenemos la vida bien tranquila, no nos preocupamos, nada nos molesta. Entonces, eso vamos a lo que hace falta es una convicción en realidad de lo que nos falta, porque quizás de saberlo, todos lo sabemos, yo puedo abrir la Biblia y subrayar y decir, está bonito, pero que de verdad lo crea en mi corazón. Esto es, todavía no le hemos creído mucho a lo que Dios nos dice. Oiga, y ustedes son el grupo al cual yo no tengo que decirles esto. Ustedes son el grupo que le está respondiendo al llamado del Señor. No, esto tiene que ser para el resto que no está haciendo esto. Porque, ¿sabe cuál es el error que cometemos los pastores? Que comenzamos a regañar a la iglesia que siguen viniendo todos los días a los cultos y los ingratos que no vienen, como no escuchan, pero a los que venimos, les digo, ustedes que no responden, hombre. Pero ya aquí estamos todos los días, hermano. Por supuesto, hay algo más que pueden hacer los que vienen todos los días. ¿Sí? A esa parte lo que yo... Y no estoy diciendo que somos una sociedad, que somos una iglesia, digamos, mala. No, pero que poquito a poco se nos va infiltrando ese modus vivendi de la sociedad, ¿no? Se está infiltrando y como les he contado una vez, y como la ranita nos está adormeciendo, ¿sí? Poquito a poco, y no nos damos cuenta, y de pronto ya nos movemos como todos. Y ese es el peligro. Entonces, Pablo experimenta un cambio, y Jesús dice, bueno, yo los he llamado a ustedes para que sean luz y sal en este mundo. Y ustedes deben ser reconocidos por el fruto, ¿no? El cambio de vida. Entonces, Jesús tenía una forma de pensar y de sentir y de actuar al estilo como Dios sentía, pensaba y actuaba. Y ese mismo cambio Jesucristo lo ha hecho en nosotros. Dice, os es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, dice Juan 3. O sea, nacer del Espíritu, desde allá. Y esa palabra que utiliza es la palabra de regeneración, polingenesia, que significa polin, de nuevo, génesis, inicio, nuevo inicio. Y ese nuevo inicio lo hace Jesucristo. Es el que experimenta Saulo. Ahora, pero el mito del vampiro, el mito de Frank Kafka, no sé si leyeron esa novela cuando estudiaron su bachillerato. ¿No la leyó, Joana? La metamorfosis de Frank Kafka. ¿No? ¿David? ¿No? Le pregunto, ¿usted sí la leyó? Frank Kafka es una novela que lo hacían estudiar aún en los bachilleratos, pero es un mito, ¿no? Que es un hombre que se convierte en un animal y pasa solo en un cuarto, y ahí viene la palabra la metamorfosis, cambio de forma. Pero la palabra que se utiliza en Romanos capítulo 12 dice, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino metamorfosis, transformaos. Oiga bien, ¿dónde? Mente. ¿Y qué ha presentado antes? Corazón. Y ahí cuando habla cuerpo es toda la personalidad e incluye los 3 elementos de personalidad: emociones, voluntad e intelecto. Entonces, cuando hay una rendición a Cristo totalmente de mi corazón, de mi mente y de esa capacidad volitiva, la capacidad de tomar decisiones que es parte del hombre interior, es cuando yo puedo tomar decisiones afuera correctas. Es cuando yo puedo actuar diferente. Es cuando yo puedo ser diferente. Así que el punto clave aquí es ese poder divino que transforma mi forma de pensar, mi forma de sentir. Oigan bien, nosotros somos prácticos. Si alguien le dice una mala palabra, Walter, ¿cómo piensa usted? ¿Qué siente de inmediato? Si va manejando y usted en un stop o en un semáforo, de pronto se descuidó y la luz estaba verde y usted no prosiguió, ¿qué hace detrás? ¿Verdad? ¿Y usted qué dice? Oh, que Dios te bendiga. No, solo se pone un ejemplo natural. Oiga bien, pero natural. Y a todos nos ha pasado. ¿Qué hacemos? Qué desesperado, ¿verdad? De una manera natural. Y si alguien dice, ¿qué pasó? Bueno, el juego que hicimos el día de Thanksgiving, ¿verdad? Hablaban sobre el conductor y salí yo. Si Luis fuera un motorista, ¿cuál era? ¿Te acuerdas, Raúl? Hay varias opciones. Si alguien venía atrás, no velocidad, si quería pasar, ¿Cuál era mi reacción? Le cedo el paso y me pita y yo estoy hablando. Le cede el paso, le baja la velocidad, le pega el freno, o ni se da Porque tal. Y ahí tendría que decir quién soy yo de esos. ¿Y quién cree que soy? Yo así creía, pero dijeron, no, está hablando por teléfono, dice. Ok, pero vea, una cuestión natural, pero rápido nosotros reaccionamos. O sea, acción. Pero ¿por qué reaccionamos enojados? Sentimientos. ¿Pero por qué hacemos eso? Y creamos un pensamiento de estos ingratos, ¿por qué no madrugan más los que vienen desesperados ahí? Y comenzamos a... ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no cambiar y tener un pensamiento más positivo? Decir, bueno, seguramente va desesperado, ¿verdad? Voy a decir lo mismo, pero diferente. Seguramente va preocupado, ¿verdad? Seguramente va tarde. Bueno, que el Señor me ayuda a llegar bien. ¿No? Cambio la misma palabra, pero le doy un giro. Entonces, cambio, hermanos, cambio. Pablo lo dijo con más detalle: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con artimaña emplean con astucia. No. ¿Qué? Que con astucia emplean con las artimañas del error. Las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada uno. Sí.
Interesante. Ese es, oiga bien, Pablo dice, una cosa quiero, conocer a Cristo, y qué otra cosa según ese texto, llegar a ser como Cristo. Pero para él dar un cambio radical. Y Jesús es un caballero. Jesús es un caballero. Él no lo hará cambiar a usted a la fuerza. Él no lo va a obligar a cambiar. No, Él no le pondrá una pistola para que cambie. Él quiere que usted voluntariamente haga ese cambio. Porque ¿de qué sirve que la gente cambie a la fuerza? Porque obediencia a la fuerza es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Hacer las cosas a la mitad es incorrecto. Entonces, quiere decir que el cambio tiene que ser producto de mi sometimiento al Espíritu Santo. Y Él viene haciendo obra. Ahora el otro punto. No hay nada imposible para Dios. Y Él sí puede hacer el cambio en nosotros. No importa lo que seamos. No importa lo que hayamos hecho y no importa lo que hayamos pensado o lo que sintamos. Para Dios no hay nada imposible y Él sí puede hacer el cambio en nuestras vidas. Así que podemos decir y podemos citar ejemplos en cuanto a Jesús, en cuanto a lo que Él sintió compasión y ¿qué hizo? Ayudó, alimentó a los 5,000. Él sintió amor por aquel que estaba en la fuente de Bethesda y lo sanó. Él sintió compasión, sintió misericordia por la mujer prostituta que estaban acusando y le dice, pues tampoco yo te condeno. Las acciones es el resultado de lo que hay, pero ¿qué es lo que hay en Jesucristo? Amor. Y si hay amor en nuestras vidas, vamos a sentir amor. Y si sentimos amor, vamos a pensar todo en relación al amor. Y si pensamos y sentimos con amor, cada cosa que hagamos va a ser producto del amor. Porque si no hacemos las cosas acompañadas de amor, dice 1 Corintios 13, Brian, ¿qué dice? No sirve de nada. Entonces, ¿qué pasó? De lo que vamos a llenar nuestro corazón, ese tanquecito interno, es del amor de Dios. Es el amor de Dios, es Cristo en esencia, porque Dios es amor. Así que, muchachos, es hora del cambio. Es hora del cambio. José dijo, bueno, no sé qué pasará con ustedes, pero yo he decidido cambiar. Si ustedes quieren quedarse con el resto del pueblo y estar con la mayoría, pues yo he decidido hoy, aunque me quede solito, pero yo he decidido hacer el cambio. Yo voy a servirle a mi Jehová. Mi casa y yo vamos a estar con el Señor. Oiga bien, significa que él se estaba exponiendo a que el resto del pueblo lo abandonara. A que todos le dijeran, quédate vos solo, viejo. Y él solito. Pero cuando tenemos la convicción de que Dios está en nosotros y que estamos haciendo lo que es correcto, no importa que el resto no nos respalde, si nosotros estamos seguros que estamos haciendo lo que es correcto. Porque Dios, a fin de cuentas, vendrá y nos reivindicará. Él dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses ajenos o a mi Dios. Tomar la decisión esta nace de acá, no de acá, porque a veces hablamos mucho, pero eso no es todo. De aquí viene el cambio. Cuando dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón, no es fácil amar y no es fácil hacer las cosas con mucho amor. Preguntitas, muchachos. ¿Cómo lo hace para que toda la iglesia entera lo hagan, digamos, al mismo tiempo? ¿El qué? Al pensar, sentir y actuar. Es un proceso. Pero el proceso yo sé que es individual, pero... No, definitivamente. Pero
Por eso. No, pero, yo sé, pero para usted como pastor, ¿cómo va a ser? Ese es mi anhelo. Esa es mi petición. Y lo que hago yo es poner una parte. Lo que hago yo es tener un grupito, 20, y le estoy transmitiendo mi sentimiento, mi pensamiento y mi forma de ser. Esos 20 lo están trayendo a 80. 100 personas están cambiando su forma de pensar, sentir y actuar. Ahora queremos que el resto comience a cambiar. Mire una forma. Por ejemplo, es bien sencillo. Lo normal que pasa es así. Si usted va caminando acá y ve allí basura que bien se puede recoger, nuestra forma normal de pensar hasta cierto tiempo ha sido que yo cambio mi forma de pensar y yo voy a hacer algo más. Dice, no sé de quién es, pero yo lo pongo aquí. Vale, mire lo que pasó ayer. Ayer ya todos nos habíamos ido. Allá había quedado un bolso. Una silla nomás quedó un bolso. Recogimos todas las sillas y allá en medio quedó en lugar una silla con un bolso. Todos ya se habían ido, excepto unos cuantos allí, y ya las luces, y ahí estaba el bolso. Nadie, como dice mi esposa, se acomodó de decir, ¿de quién es este bolso? Y así, porque a alguien se le pudo haber olvidado. Cuando uno comienza a cambiar, dice, no importa de quién o para quién yo puedo hacer esto. ¿Sí? Eso, pero son cosas chiquitas, ¿no? Hay 3 sillas acá, digamos que están desordenadas. Mi forma de pensar y de actuar y de sentir es así. A ver, voy. Quien quiere ser diferente dice, las pone y las ordena. Quien quiere ser diferente ve el basurero allí lleno de basura y agarra la bolsa y la va a botar. No necesita ser diácono o diaconisa, sino simplemente cambiar. Y esto yo lo vengo repitiendo desde hace 6 años. Y lo vengo diciendo a los ancianos, a los diáconos, a todos. Les digo, no tenemos que esperar que me digan hacer algo cuando yo lo puedo hacer y no me cuesta nada. Esto es a lo que yo me refiero cuando cambiemos nuestra forma de ser. Miren, a veces están algunos hermanos recogiendo sillas y otros están aquí. No, y hasta así en ese estilo. ¿Verdad que sí? Y yo digo, ¿qué cuesta meterse? No cuesta nada, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo, cambiemos nuestra forma de pensar, sentir y actuar, porque no cuesta. No tiene que ver con venir todos los días y ponernos de rodillas, que si se hace, fantástico. No, es cosas prácticas, ¿no? Es cosas prácticas. Yo a veces me quedo solo viendo el pueblo. No sé si colgar los guantes o animarme a seguir. Mejor prefiero lo segundo. Porque no gano nada, ¿verdad? Con decir, no, sigo. Y por eso, no sé, tal vez me han visto. ¿Cuántas veces en los 6 años a mí me han visto que yo ando? ¿Cuántas veces, Kevin? Que yo ande así. No me metas a carilla. No, de aún así, porque cuando ando enfermo no vengo, ¿verdad? Mejor no vengo. Pero, porque yo digo, bueno, si alguien viene triste y yo vengo a darle otra carguita, no, la idea es, yo tengo que ser diferente, ¿no? A esto, son cosas sencillas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Yo vengo acostumbrado a pensar como antes, ¿verdad? Vengo acostumbrado a sentir como antes. Y vengo acostumbrado a actuar como antes. Mi forma de hablar, mi forma de pensar
y mi forma de sentir. ¿Una última pregunta? No, pues. ¿Seguro? Sí. Lo que se me parece percibido, bueno, yo creo que a veces se ha visto. Y bueno, así me dice que me estaba explicando la otra vez, hay muchas cosas que los pastores callan. Entonces, Y ya va a salir ese libro, cómprenmelo, ¿eh? Sí, ahorita me lo están revisando el manuscrito. Y es lo que callamos los pastores. La primera parte del libro no lo digo yo, es testimonio de docenas y docenas de pastores que expresan eso en: fíjate que yo tengo esto y esto, pero no pueden decirlo. Y yo, como soy boca suelta, yo sí lo digo. No, pero la intención es no queja, esa no es queja. No, yo quiero enseñarle a los pastores que hay que tomar una actitud diferente ante eso. Y el último tema que desarrollo es el contentamiento. Porque les digo, pastores, creo que en medio de cualquier circunstancia tenemos que aprender a vivir como Pablo. En todo tiempo he aprendido a vivir, en abundancia o en escasez. Con todo, yo estoy contento con esto. Pero si hay momentos tristes, pero que lo... Ok, que el Señor les bendiga.